20 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Entre Líneas, día miércoles, mitad de semana. Hoy les propongo que se queden en casa sentaditos porque vamos a hablar con una jujeña que trasciende las fronteras de nuestra provincia en su trabajo profesional. Increíble. Y les digo, les repito de nuevo, es una jujeña, es oriunda del Carmen, la gente de la zona seguramente orgullosa de ella. Hoy un saludo grande para Gloria Olivera de Avenida Almirante Brown. Un abrazo de todo corazón. Es sanpedreña y reside acá en San Salvador de Jujuy hace muchos años. Un saludo para quienes nos acompañan a través de DirecTV, de Flow Digital, de Canal 4 Go y de Claro TV. Y para la familia Pantoja que nos ve desde San Miguel de Tucumán a través de las plataformas, obviamente, y a nuestros compañeros de Somos Jujuy que nos permiten todos los días tener una ventanita para el contenido de Entre Líneas. Y ahora sí, en esta fresquita tarde de septiembre de primavera, vamos con el perfil de nuestra invitada. Estamos hoy con Patricia Gallardo. Ella es médica, hepatóloga, es oriunda del Carmen, estudió medicina en Tucumán y en Buenos Aires realizó su especialización en gastroenterología y hepatología. Estudió en Tucumán y la especialización fue en Buenos Aires. También estudió Sistemas de Salud y Seguridad Social en la Universidad y Salud. Como médica hepatóloga formó parte de la unidad de trasplante hepático en el Hospital Argerich. Con la Fundación Sayani en Jujuy busca mejorar el acceso a tratamientos y tecnologías médicas de avanzada para los pacientes con diversas patologías hepáticas. Es referente de la Sociedad Argentina de Patología para la región NOA. En 2020 y 2021 fue titular del Instituto Nacional del Cáncer y desde este año asesora de la presidencia del Instituto Central, único coordinador de ablación e implantes INCUCAI de la República Argentina. Sí, hoy con Patricia Gallardo, todo una personalidad acá en Jujuy, una persona que hace muchísimo, una profesional que tiene una trayectoria y tiene también una proyección nacional increíble. Enseguida con ella, acá en el Living de Entre Líneas, hablamos de todo. Ya volvemos. En el vivo de Canal 7, hoy Entre Líneas con la doctora Patricia Gallardo. Gracias por estar aquí, Pato. Gracias. Un placer. No, gracias a vos. Patricia Gallardo, una médica que tiene una trayectoria nacional importantísima, Pato. O sea, te fuiste a estudiar, te especializaste, volviste a Jujuy y volviste a salir como funcionaria. Pero contame desde tus inicios. ¿Por qué hepatóloga? Y es largo porque yo hice la primaria en la Joaquín Carrillo del Carmen, después hice la secundaria acá en El Salvador, tuve que viajar con todo lo que implica. De ahí me fui a estudiar a Tucumán, medicina, y cuando iba a hacer la especialidad, hice clínica médica. Después decidí ir gastroenterología, que fue mi primera especialidad. Y mientras hacía gastroenterología había una empatía, algo que me conmovía de los pacientes que eran cirróticos o que tenían adicción por el alcohol. No sabía yo mucho más el por qué y dije, bueno, quiero hacer hepatología. Y cuando le cuento a mi mamá me entero ahí como que sale sobre la mesa un tema que es tabú, el alcoholismo en las mujeres. Mi abuela materna, Rufina Torres, era alcohólica desde los 40 años. A los 60 años fallece por cirrosis hepática por alcohol. Esto es en el año 87, no existía el trasplante hepático. Muy buenos doctores la trataron y la acompañaron en el final de su vida. Y entonces se ve que uno percibe algo del linaje femenino, como yo creo que nos conduce y son para qué las cosas. Creo que fue por eso y creo que hay que entender que eso hoy sigue estando el tabú hacia nosotros las mujeres en muchos temas, pero en el tema de las adicciones, por ejemplo el alcohol, que es una droga lícita, antes era tabú y antes incluso se separaban familias o se ocultaba la familia o era vergonzoso. Hoy lamentablemente seguimos con esa carga de enfermedad, así que... Eso marcó tu vida. Eso marcó y me hizo entender, creo, el por qué había una afinidad con este tipo de personas que tienen enfermedades hepáticas y también dejar de poner el dedo acusador que es, los es queriendo. Es una enfermedad. Entonces, creo que cuando lo entendés y tenés familia que lo pasó y que no tuvo una oportunidad de tratarse, de curarse y de llegar al trasplante porque no existía, creo que empatizas mucho más porque fuiste la cosa que es más difícil para mí, que es ser familiar de un paciente. Las dos cosas, ¿no? Ser médica y ser familia. Te aseguro que ser familia es la más complicada.
Es lo más complicado. Pato, ¿y eso te ayudó mucho en tu carrera cuando vos tenés que tomar contacto con la familia de tus pacientes también? Sí, se fue generando esto, que yo soy hoy parte de Fundación Sayani, que es una fundación era en su primer momento para enfermedades hepáticas y trasplantados, cáncer de hígado, y abarca la verdad que muchas otras cosas, más una contención a enfermedades que conviven con uno, que son las crónicas. Empecé a venir, yo me especialicé en Buenos Aires, por cuestiones laborales a veces uno se queda fuera de la provincia porque cuando hace una especialización u otra, los lugares donde los van llevando el trabajo se van quedando en grandes centros urbanos. Claro. Entonces en ese momento yo era parte de un equipo de trasplante hepático, mi futuro laboral en ese momento estaba en Buenos Aires, hasta que me proponen venir acá, tanto el Ministerio de Salud como la Obra Social Provincial en el año 2012, a ver estos pacientes que se derivaban en mucha cantidad. Y empiezo yo a trabajar desde la parte de gestión y en un mix con la asistencia con este tipo de pacientes que tenían enfermedades hepáticas. Entiendo. O sea, vos dejás el Argerich y te venís a trabajar a Jujuy. Venía una vez por mes. Era parte del equipo de trasplante, venía una vez por mes. Y se empezó a formar un hermoso grupo de trabajo en el que nos aunamos con los pacientes, más la historia personal, y creamos Sayani. Creaste Sayani. Sí. Patricia, te saco un ratito de Sayani. ¿Es muy difícil o muy poco probable encontrar muchos hepatólogos? ¿Por qué? Porque es una especialidad nueva para lo que son otras especialidades, porque muchos de nosotros ejercíamos formados en hepatología, pero no había una certificación. Esta certificación vino después del año 2013 y ahí se reconoce tanto por la Sociedad Argentina de Hepatología como el Ministerio de Salud de la Nación, y ahí nos acreditamos los primeros 70 hepatólogos. Y después recién vinieron las segundas camadas. Entonces no es una especialidad que sea antigua, sino es una especialidad vieja llamándola, entonces somos poquitos. Claro. Y se siguen formando, y uno también inculca a las nuevas generaciones, a los nuevos residentes también que se formen, que se capaciten. Pero en esto que vos decías, la Patricia le costó mucho irse. Tengo una familia a la que le costó que yo estudie en una universidad pública. Yo estudié en Tucumán, en la UNT de Tucumán, y tuve la suerte de estudiar en una facultad pública. Eso la verdad que me ayudó un montón. Una familia de 2 personas laburantes, empleados públicos, a los que les costó mandarme a estudiar, tanto a la secundaria como a la universidad. Y entonces irse a Buenos Aires hoy también, especializarse ahí o en cualquier lado, yo te aseguro que a la gente le cuesta, y es un esfuerzo que hay que poner, y lleva mucho tiempo. Y como están las cosas se complica, entonces hay que tratar de dar una mano. Somos muchos los que tenemos que asociarnos. Ponerle el hombro, ¿no? Sí. Pato, mira para atrás y ¿qué ves cuando le encontrás en tu vida, cuando le encontrás a la Patricia? Esto es un poco el detalle de lo que encontramos del material del día de hoy, que no solamente es Sayani, sino también tratamientos hepáticos y demás. Pero si vos mirás atrás en tu vida y le encontrás a esa Patricia jovencita, con una familia que está haciendo un montón de sacrificios y todo, vos en ese momento eras consciente, así como sos ahora, de decir, wow, me costó muchísimo salir adelante. No sos tan consciente hasta cuando lo empezás a mirar y llegas a estudiar primer año en la residencia y vas. Yo tuve la suerte de estos 2 años de la Facultad de Medicina de Tucumán, hace que vos estés en tu provincia, por eso que yo conozco Chañi, conozco Catua, conozco que gran parte de la provincia la llevo bien arraigada, de diferentes zonas, porque la recorrí junto a la empresa de la luz que nos llevaba a los que éramos Tucumán, claro. Jujuy Medicina. Entonces, con el doctor Miranda. Exactamente, con el Foco Miranda, con Rubén Orellana, que estaba en la EGESA, trabajó en la luz, ESETSA, y la verdad que conocí la provincia y me arraigué más de lo que estaba arraigada. Y cuando vas a Buenos Aires, y quizás no podés comprar mucha verdura porque sale el triple lo que salía acá, claro. Y comías primer tiempo arroz o fideos, y eso nos pasó creo que a todos los que viajamos. No tenés tanta conciencia en el momento. No. Creo que las tenés después, que tenés que hacer guardias porque no te alcanzan, que salís del hospital y entras a otra guardia y entras a otra guardia, y que tenés que pagar y que tenés que presentarte a becas para ganar becas para poder sustentarte. No es tanta la conciencia, creo que tenés mientras vivís, porque es la vorágine que te va llevando. Y es lo que yo te decía fuera del aire, que decía, che, cuando vos lo escuchas en otra decís, bueno, sí. Sí, le contamos a la gente, cuando yo hacía la presentación me dice Patricia, pero ¿no habrás exagerado un poco? No,
Porque yo te veo desde afuera, veo tu currículum, veo tu perfil, veo lo que hiciste, veo la gestión, un montón de cosas, un montón de hojas llenas de detalles, de trabajo, de logros que tenés, y es importante, y yo me siento re orgullosa de que seas jujeña, de que seas de acá, del Carmen, y que hayas llegado tan lejos, y también de que me cuentes de tu vida como adolescente encarando esta carrera que tiene mucho sacrificio, para la que también tenés que tener mucha disciplina. Yo ni pensaba mucho que iba a estudiar o que iba a pasar así. Yo terminé la secundaria, dije me voy a estudiar medicina, estudié medicina y cuando terminé dije, bueno, me voy a hacer, creo que era gastroenterología, esa parte estaba bastante ligada a una historia. Después también, viene el otro. Yo creo que, no sé, todos venimos de una familia, ninguno viene de un repollo. Una persona muy importante era el hermano de mi papá, que había fallecido por una hemorragia digestiva, que se llama oculta. Nunca se había podido saber por qué. Y creo que esas cosas te van marcando, a decir, che, yo tengo que aportar algo acá. Y después te enteras la historia de tu abuela. Y se van como anclando cosas. E incluso hay cosas que hoy le encontrás sentido que en ese momento no te dabas cuenta. Entonces es muy loca la vida. Tenés una historia asignada y que te llevaba camino. Se ve que uno viene a cumplir una misión y el universo, Dios, las creencias, lo que cree cada uno te va llevando y decís, che, mira, era por esto, ahora entiendo el para esto. Y te aseguro que yo siempre le digo a las personas, hoy sos una persona que tenés un título de médica, pero sos una persona que algunos son padres, otros son hermanos, otros son hijos, pero no dejan de ser personas, y a veces son pacientes, a veces son los que prestan la atención, médicos, enfermeros, y la peor parte a veces sos familiar, y esa es una parte súper complicada. Sí, porque estás atravesada por todo lo que es el sentimiento, la percepción y un montón de cosas más. Exactamente. Patricia, Jujuy puntualmente es una provincia que tiene muchas complicaciones hepáticas, ¿o no? Mira, Jujuy, al igual que todas las otras provincias, lo que es Latinoamérica y el mundo, tiene un gran número de enfermedades hepáticas, pero Jujuy tiene, junto con otros países y otras regiones, mucho consumo de alcohol y desde temprana edad. Hoy estamos atravesando una epidemia de obesidad infantil, esto es mundial. Entonces, niños que son obesos o personas que sabían que tienen hígado graso desde muchos años, más de 10 años, o desde la infancia con sobrepeso o obesidad, hoy va a ser la primera causa de trasplante hepático, porque la grasa en el hígado puede llegar a dar fibrosis, que es daño, y puede dar cirrosis, y eso termina descompensándose y puede dar un cáncer o necesitar un trasplante. Y esto en los pacientes, por ejemplo, diabéticos, el riesgo es aumentado, también dan mayor enfermedades cardiovasculares, entonces tenés un montón de cosas que hoy también se van uniendo, que desde la medicina también vamos avanzando en dar nuevas recomendaciones. Claro. Entonces hoy Jujuy está parado igual que el resto del país en la cantidad de enfermedades hepáticas y en el subdiagnóstico. Entonces yo creo que hoy tenemos que salir a buscar, y las personas tienen que saber que ante algo que un laboratorio que le dicen que algo dio mal, o la parte básica de patografía, de patología, que es un hepatograma, o te dicen, che, tenés grasa en el hígado, no se queden, vayan, consulten, estudiense, porque esto hoy quizás no es nada, es solamente hígado graso. Quizás en 10 años sea cirrosis por grasa, entonces la tenemos que prevenir. Y esto hay que trabajar mucho. Yo no creo que en Jujuy haya más. Yo creo que en Jujuy y en las otras provincias hay que estudiarlas más. La gente tiene que consultar más, porque a veces también los profesionales del equipo de salud puede concientizarte, pero tampoco puedes obligar a alguien que se controle. Seguramente. Hay el empoderamiento y el derecho de los pacientes. Patricia, se vincula mucho la cirrosis con el consumo de alcohol, pero no necesariamente es así. No, ese es el estigma que te decía. La cirrosis es un estadio de enfermedad donde el hígado está lleno de pelotitas, está fibrosado, duro, tendría que tener la estructura similar para que vos entiendas como el hígado de una vaca, es la textura del hígado humano, pero por diferentes enfermedades, hepatitis virales crónicas, B, C, enfermedades autoinmunes. Es así, hay un aumento, o se cree que en la parte andina, no se sabe el por qué hay un aumento de estas enfermedades. Grasa en el hígado hacen que lleguemos a esto. Claro. Patricia, también estuviste en el Instituto del Cáncer. Sí. Vinculaciones, contame un poquito de números o porcentajes que nos puedan graficar un poco en relación a esto. Problemas o patologías hepáticas con resultados cancerígenos. ¿Cuál es el promedio? Y entre el 1 a 4% anual de los pacientes que tienen cirrosis pueden desarrollar un cáncer de hígado. Entonces, en el acúmulo de años, a 10 años, el 54% de las personas pueden tener riesgos
de tener cáncer de hígado. Y cuando tuve la oportunidad que me convocó Ginés González García como ministro a la dirección del Instituto Nacional del Cáncer, uno puede ver en primera persona los números que ya son publicados, pero que a veces necesitan recordarse, que las mujeres el primer cáncer que crea mortalidad es el cáncer de mama, que está el cáncer cervicuterino, que lo podemos detectar si detectamos un virus que es el virus de papiloma humano, y que eso acá en Jujuy, en todas las provincias hay detección con el test de BPH, con el Papa Nicolau, que hay mamógrafos para hacerse la mamografía, que hay médicos gastroenterólogos, endoscopistas que hacen la videocolonoscopía, que existe el test de sangre oculta en materia fecal, que hay maneras de prevenir. Entonces, creo que también es ese mensaje de entender que no somos un corazón, no somos un hígado, no somos un riñón, somos un ser humano, alguien integral, que tiene una salud física, pero sobre todo también una salud mental. Y eso en la pandemia ha puesto al descubierto que la salud mental ha sido muy determinante, ¿no? Determinante y afectada. Nadie salió ileso de esta pandemia, nadie. Algunos perdimos familiares que queríamos mucho, yo perdí a mi hermano, amigos, primos, colegas. Otros no perdieron a nadie, pero perdieron muchas cosas desde su libertad de poder salir por esta pandemia. Nadie salió invicto de esta pandemia. Yo creo que hay que aprender de todo lo que nos pasó y el para qué, y lo iremos viendo cada uno. Pero la salud mental es tan importante. Y creo que recién ahora le estamos dando bolilla. Imagínate, hay un estudio que se llama Héroes, que hizo la OPS, en el personal de salud, y cerca del 20% del equipo de salud en América Latina había tenido síntomas de angustia, síntomas de depresión, e incluso un 10% había tenido ideas suicidas. O sea, el equipo de salud, el equipo que te estaba brindando, porque tú estabas en primera línea, dejando tu familia, exponiendo a tu familia. Si eras madre, tenés que ir a la guardia, estabas 24 horas, no había vacunas en un momento, después ya había vacunas, pero estabas todos los días puesta, 24/7, el equipo de salud salió muy golpeado. El estrés es tremendo. Uno no logra dimensionar, ¿no?, los daños en la salud mental, lo mismo que los daños en lo físico, porque ahí lo podés cuantificar, en cambio, en lo psicológico te quedan todavía algunos interrogantes y decís, ¿es así, no es así? Sí, la salud mental es importante para el paciente, para el usuario del sistema de salud, porque hace que mejore tu evolución de tu enfermedad, porque la mayoría de las enfermedades crónicas van acompañadas muchas veces de ansiedad, de angustia, de depresión. Y vuelvo a esto, todos si miramos para el costado, para un lado, conocemos o tenemos a alguien en la familia o nosotros mismos padeciendo esta circunstancia. Así es. Y acordarse siempre que el equipo de salud es una persona que le tocó estar trabajando asistencia, no son dioses, no son hegemónicos, no, son seres humanos como vos, que están prestando otro servicio como vos prestás otros, y que hay que entender sus angustias, que hay que entender que están pasando, puede estar pasando mal, y que a veces ponen lo mejor que pueden al frente tuyo, y creo que es esto, trabajar unidos en equipo, y la persona que necesite lo que le llamamos el paciente a la par. Nadie queda ni atrás ni en el medio, sino a la par. El ser humano, ¿no? Sí. Tiene tanto significado. La frase del ser humano. Hay que humanizar. Exactamente. Patricia, del Instituto Nacional de Cáncer al INCUCAI, y yo sigo atando cabos y sumando datos, que aprovecho que te tenemos acá para tenerlos de primera mano. Me diste el porcentaje de personas que llegan al Instituto de Cáncer con problemas patológicos. Ahora contame un poco proporciones y números de esas personas que llegan a un trasplante y cuán rápido puede llegar a ser. Bueno, cuando vos tenés una enfermedad hepática, hablamos de hígado, por ejemplo, un órgano que no funciona puede tener probabilidad, por ejemplo, de un trasplante. Las personas con insuficiencia renal que dializan, muchos de ellos seguramente los evaluaron y están en lista de espera para un trasplante renal. En hígado podemos ver que cuando una enfermedad se hace crónica, que perdura en el tiempo, uno la evaluó por biopsia o por FibroScan, que es el equipo que tenemos en la fundación, que te mide cuánto daño tiene en el hígado. Puede decirte, este hígado tiene cirrosis, pero está compensada. Eso significa que vos vas a tener una cirrosis, pero tu causa de poder morirte no va a ser por culpa del hígado, sino por lo propio de tu edad. Entonces tenés que hacerte los controles, ya sea ginecológicos, cardiovasculares, todo lo que compete a tu edad. Ahora, con esta cirrosis se descompensa porque tuviste una infección, porque consumo de alcohol, porque evolucionó la enfermedad, a pesar que hagas bien el tratamiento, estés bien tratada,
ese hígado tiene indicación, o apareció un tumor, un cáncer de hígado, un tumor maligno, tiene indicación de derivarse a un centro de trasplante y ahí el porcentaje es entre un 40 y un 60%. Se llega a un trasplante hepático con una sobrevida muy buena. ¿El trasplante de hígado necesariamente tiene que ser de una persona fallecida o también hay trasplante entre personas vivas? El trasplante con donante vivo, que se llama, está más de uso, o se usa más en pediatría, ¿sí? En trasplante pediátrico. Bien. En adultos, la verdad que se prefiere el donante cadavérico. Los centros son los que realmente proponen, porque para que sea... Primero, el hígado no es como el riñón, que puede ser uno. En el hígado es una porción. Uno necesita, es un solo órgano, que está dividido por lóbulos, que serían pedazos. Entonces, vos vas a sacar un lóbulo, un pedazo, no es el mismo el tamaño que vas a trasplantar de una persona a la otra en el hígado para que funcione. Vos sacás el órgano entero. Entonces, esa persona primero tiene que ser recontra sana, hiper sana. Y después con el hígado que queda, tiene que poder seguir viviendo y funcionando. Y a la otra persona el tamaño o el lóbulo o el sector que se trasplante le tiene que servir para funcionar, porque a veces son muy chiquitos y no le sirve, es muy pequeño el tamaño. Si se regenera, se va a regenerar, pero en el primer momento tiene que servir para que arranque, que le llamamos el hígado. Entonces es mucho más estudiado el donante vivo. Lo que sí está aceptado muchísimo es el trasplante con donante cadavérico. Patricia, ¿cuánto tiempo te quedas en Jujuy? Me voy mañana a la mañana. ¿Cómo es tu rutina? ¿Ida y vuelta? O sea, ¿permanentemente? Sí, estoy en base en Buenos Aires ahora. Estuve 4 años viviendo en Jujuy para hacer este proyecto de la fundación, que conseguimos un subsidio, que pusimos la casa y ponerlo en pie, como hoy está Sayani. Y de ahí se basa en Buenos Aires, que es donde también muchas veces tenés más vinculación, y vengo una vez por mes y nos reunimos, por ejemplo, con la UNJU, firmamos un convenio, estamos sacando ahora unas capacitaciones para recursos humanos en navegación y gestión de pacientes. Con la Universidad Católica de Santiago del Estero también estamos trabajando en capacitación. ¿Y te repartís entre lo que es el INCUCAI y entre lo que es tu trabajo acá con Claro, el otro es una asesoría, entonces, bueno, estamos dando... Te pones metas, por supuesto, en colaboración Obvio. de gestión en algunas áreas o provincias, y lo otro es todo lo que es gestión y a veces asistencia de pacientes también acá. ¿Te queda algo más de tiempo todavía? Sí. Sí. Pato, gracias por venir el día de hoy. Ha sido un placer recibirte, de verdad, de todo corazón. Dale, gracias a vos. Gracias a vos. Gracias. Hoy aquí en el estudio con la doctora Patricia Gallardo, hepatóloga jujeña que desempeña un cargo nacional, está en el INCUCAI. Hoy nos acompañó, nos contó un poquito de todo. Mañana, seguramente después de las noticias, estaremos con otra historia aquí en Entre Líneas. Gracias.